Bueno, buenas tardes a todos y a todas y también gracias a Intermediación por la organización de las jornadas y por la acogida. Estamos encantadas de poder compartir en esta mesa los resultados preliminares de esta investigación que estamos realizando desde la Fundación Pluralismo y Convivencia en colaboración con la Universidad Complutense, ¿no? Y desde aquí pues agradecer también a la Fundación de haber contado con nosotros para este proyecto sobre el impacto de la COVID-19 en las minorías religiosas. Bueno, primero tengo que decir que aunque yo sea la persona que presenta, por supuesto todos los datos y análisis que se van a mostrar son fruto del trabajo colectivo de investigación que estamos realizando las compañeras del equipo. Mónica Cornejo Valle como investigadora principal, Arais Penas, Borja Martín Andino, que acaba de hablar sobre otro tema, pero también está en esta investigación, Carolina Esteso y yo mismo, José Barrera. Bueno. La investigación está motivada por dos objetivos que están relacionados entre sí. En primer lugar, queremos conocer de primera mano la valoración que las minorías religiosas hacen del impacto de la crisis derivada de la pandemia COVID-19. No se trata de analizar las respuestas o soluciones religiosas a la COVID como enfermedad, a diferencia de lo que nos han contado los ponentes, ¿no? Miguel y Borja, sino de las respuestas que dan las organizaciones religiosas a la COVID-19 como crisis social, ¿no? Como trauma cultural, como un hecho social total, que diría Marcel Mauss. Conocer sus efectos en dimensiones que van más allá de lo corporal y lo médico, para a partir de este conocer, y este es un objetivo, lo que buscamos es anticipar y considerar las necesidades y desafíos que plantea el nuevo escenario en los próximos años para las comunidades religiosas. Para ello hemos planteado una metodología de enfoque cualitativo con una muestra que incluye a 38 representantes de distintas confesiones. La muestra está formada desde los criterios de representatividad cuantitativa, atendiendo a la presencia y arraigo de cada confesión en el territorio español, cualitativa, interesándonos por las áreas que pueden haber sufrido un mayor impacto de la crisis pandémica y priorizando de esta manera a cargos de responsabilidad dentro de las comunidades y de las federaciones de entidades religiosas. Bueno, para la recogida de datos, las técnicas empleadas han sido 28 entrevistas semiestructuradas y conversaciones etnográficas y 2 grupos focales. El primer grupo focal estuvo compuesto por 5 representantes de iglesias protestantes y evangélicas, ya que es la confesión mayoritaria dentro de las minorías en España. Y el segundo lo formaron 5 mujeres representantes de distintas confesiones. Nuestro interés en hacer un grupo específicamente femenino estaba en estudiar un posible factor de género del impacto COVID en las comunidades religiosas y también evitar el sesgo masculino que suelen tener las muestras de líderes religiosos, ¿no? Como sé, por ejemplo, pues nuestro grupo evangélico, que es por 5 hombres, a pesar de que no lo llamemos grupo masculino. Bueno, el resultado final de esta investigación será la publicación de un informe por parte del Observatorio de Pluralismo Religioso en España, similar a los ya publicados sobre libertad religiosa en las relaciones laborales o la situación urbanística en los lugares de culto. Será un informe accesible a través de la página web y con el que trataremos de contribuir a la toma de decisiones futuras en materia de diversidad religiosa, que pueda ser útil en este tipo de situaciones pandémicas a entidades administrativas, comunidades religiosas, expertos en salud pública y, en definitiva, a cualquier persona interesada en el tema. Paso ya a los principales datos que han emergido ante el trabajo de campo y las posibles líneas de análisis de la situación. Bueno, como todas sabemos, las regulaciones de la vida social implementadas para evitar la propagación del virus pues, han cambiado la forma de relacionarnos con los otros. Se ha sufrido un gran impacto en la vida pública, especialmente en aquellos ámbitos donde la reunión social y la interacción personal son fundamentales, ¿no? Desde el ámbito educativo hasta el productivo, pasando por la cultura, la movilización social y política, los afectos, las relaciones familiares, el consumo, y también es el caso de la religión. Tenemos que recordar que aunque el derecho fundamental de libertad religiosa recae sobre los individuos, es decir, está definido desde una dimensión personal de la creencia, se trata de un derecho que se ejerce generalmente a título colectivo, ¿no? Perteneciendo a comunidades religiosas y practicando en centros de culto. De esta manera, las restricciones de congregación de personas han limitado esta dimensión colectiva del derecho religioso, ¿no? Una de las formas más elementales del ejercicio de este derecho. Bueno, para entender estas restricciones, ¿no? Que hay que entender el contexto legal que enmarca la limitación de derechos religiosos, a qué me refiero. Hay que recordar que el primer Real Decreto del estado de alarma, del 14 de marzo de 2020, en concreto su artículo 11, no suspendía las ceremonias religiosas ni actividad de culto, sino que las condicionaba a la adopción de medidas para respetar la distancia interpersonal, que en ese caso, en ese Real Decreto, eran de 1 metro. Sin embargo, el ejercicio de este derecho sí que se suspende de facto en el artículo 7 del mismo Real Decreto, donde no se contempla la del desplazamiento al lugar de culto como motivo justificante para circular por la calle. Es decir, mientras se mantenía intacto el derecho específicamente religioso, se habían eliminado las condiciones legales necesarias para poder ejercerlo, que es el desplazamiento.
El ejercicio efectivo de este derecho de reunión se comienza a restituir 2 meses más tarde, en mayo de 2020, con el plan de desescalada por fases y con la orden del Ministerio de Sanidad del 9 del mismo mes, que flexibilizaba las restricciones, permitiendo por primera vez la asistencia del centro de culto con limitaciones de aforo. Además, la orden ministerial también establecía recomendaciones que esta vez sí eran mucho más concretas en materia religiosa, ¿no? Iban desde el tema del embolsamiento de los zapatos en aquellas comunidades que se tocan para las ceremonias, la organización de los accesos y salidas del centro, o la prohibición del canto de coro, el uso de agua bendita o las abluciones rituales. Y ya por terminar con este breve recordatorio legal de la pandemia, decir que el segundo estado de alarma del 25 de octubre lo que hace es descentralizar la regulación de la reunión social, ¿no? Incluida la religiosa, que pasa a ser competencia de la autoridad autonómica. Y bueno, y más allá de las recomendaciones y restricciones específicas en materia de religión y culto, pues hay otras políticas COVID de carácter general que también han limitado el ejercicio de libertad religiosa, como por ejemplo pues el toque de queda, las limitaciones de reunión de no convivientes en las casas o el confinamiento por zonas básicas de salud, como veremos. También han influido en el desarrollo normal de la actividad religiosa otros factores más allá de las medidas gubernamentales, como pueden ser las medidas preventivas tomadas por las mismas comunidades religiosas o la prudencia de los propios fieles frente al contagio. Y esto debemos dejarlo claro desde un principio, ¿no? Porque no se trata de una investigación que parta de la sospecha, de la monitorización de las minorías religiosas. No es una investigación que busque fiscalizar el comportamiento de cada comunidad respecto a las medidas sanitarias ni conocer los niveles de rechazo de la vacuna. Tampoco nos centramos en conocer qué comunidades han tenido un mayor impacto sanitario en términos de fallecidos, hospitalizados, infectados, brotes. Nuestro interés ha sido más bien conocer cuál ha sido el impacto de la crisis, las transformaciones de este último año y medio y las respuestas que han dado las comunidades. Bueno, el impacto en el uso de los espacios de culto es fundamental porque afecta de manera inevitable al resto de áreas de la vida religiosa, ya sean locales alquilados, salones de uso público que reservan, reuniones en un parque natural, en la casa de un amigo. El espacio de culto es el núcleo de la vida religiosa. Así que de esta manera la COVID-19 y sus políticas han atacado lo que vendría a ser el corazón de las minorías religiosas, ¿no? Aquello que mantiene vivo muchos otros órganos. Para empezar, hay que anotar que a pesar de que el estado de alarma permitía la reunión en el lugar de culto, prácticamente todas las comunidades que hemos entrevistado cerraron sus puertas unos días antes en el mismo día del decreto. Sin embargo, como sucedió en la vida familiar y doméstica, aunque el cierre ha sido una medida igual para todos, su vivencia ha sido absolutamente desigual dependiendo de las características del espacio de culto. En las comunidades de convivencia religiosa, por ejemplo, las granjas Hare Krishna, pues se pudo mantener viva la comunidad porque los fieles son convivientes, ¿no? Algo que en términos emocionales es muy positivo y de hecho es un elemento muy repetido durante las entrevistas, ¿no? Este dolor espiritual de no poder verse y abrazarse, que los fieles Hare Krishna de algunas granjas pues no tuvieron ese dolor porque pudieron seguir conviviendo con su comunidad religiosa. También la COVID-19 ha tenido un impacto más leve en los espacios de culto situados en zonas poco pobladas, donde la incidencia del virus ha sido menor, pudieron reabrir antes y las posibilidades de desplazamiento eran mayores. Por lo tanto, un primer resultado provisional, preliminar de esta investigación sería que el factor rural mitiga, palia algunos efectos del confinamiento en la vida religiosa. En el lado opuesto, el cierre ha sido más prolongado en aquellas comunidades cuyos lugares de reunión, cuyo espacio de culto son los domicilios de los propios fieles, por dos motivos principales. Bueno, las restricciones a la reunión entre no convivientes se mantuvieron más meses, ¿no? Y aparte también las dimensiones del hogar impiden la distancia interpersonal. Esto afecta especialmente a comunidades pequeñas, con pocos recursos para poder alquilar o comprar un espacio propio, pero también a grandes iglesias evangélicas y su proyecto de iglesia-hogar y grupos célula, ¿no? Que busca fortalecer los vínculos personales en las iglesias, formando pequeños grupos de estudio bíblico que se reúnen en los hogares de los miembros, ¿no? Y toda esta actividad evangélica en el hogar pues, se ha frenado durante la pandemia y se ha tenido que hacer por vía virtual. Sin embargo, paradójicamente, el domicilio también ha sido el espacio al que se ha desplazado la religión durante el confinamiento, ¿no? Y esto que digo va más allá de un asunto evidente, que bueno, la digitalización, poder conectarte al culto desde el salón de tu casa, algo de lo que se habla mucho, ¿no? Durante la pandemia, ¿no? Pero lo que hablo aquí es de la vida religiosa en familia, ¿no? De cómo se ha intensificado especialmente esta vida religiosa familiar durante el confinamiento. Por ejemplo, muchos entrevistados musulmanes nos han relatado lo especialmente bonito, curiosamente, que fue el Ramadán 2020, que se tuvo que vivir en el hogar, ¿no? Y no en las mezquitas. Y la oportunidad de rezar, romper el ayuno junto a los hijos, los sobrinos, los padres. También algunas congregaciones de testigos de Jehová vieron en los domicilios de los fieles un lugar alternativo para celebrar los bautismos, ¿no? En aquellas que tenían piscinas.
Y un fenómeno similar ha sucedido con el espacio público. Por un lado, medidas como el confinamiento domiciliario, el cierre por zonas sanitarias, las restricciones a la reunión de no convivientes en la calle han impactado en comunidades que están acostumbradas al uso del espacio público, como es el caso de ceremonias paganas, la danza Hare Krishna, los baños de purificación de las comunidades judías. También han limitado a comunidades acostumbradas a hacer labores de difusión en la calle, ¿no? De evangelización en términos cristianos, en lugares fijos o yendo puerta a puerta, ¿no? Una actividad que ha tenido que sustituirse por otros métodos, como puede ser las visitas concertadas por Zoom, el bufoneo, conversaciones espontáneas con los vecinos. Pero por otro lado, la calle, el espacio público, también ha sido un lugar alternativo para reunirse frente a las mayores probabilidades de contagio que hay en zonas interiores y los cierres y limitaciones de aforo. Y aún así hemos visto que para algunas comunidades esta alternativa del espacio público, de uso del espacio público, es limitada, ¿no? Por ejemplo, en materia de visibilidad y seguridad, pues una entrevistada de confesión judía nos relataba las prevenciones que tiene su comunidad para reunirse en zonas públicas, ¿no? Quitándose toda la simbología y la vestimenta religiosa y ubicándose en zonas donde poder evitar ataques antisemitas. Otras limitaciones tienen que ver más pues, con la carencia de espacios públicos habilitados. Pongo otro ejemplo, ¿no? Un entrevistado ortodoxo nos contaba que mientras otras comunidades ortodoxas han podido solicitar el uso de solares municipales adyacentes a la iglesia para congregar a sus fieles, retransmitiendo la Pascua en pantallas gigantes, ¿no? Ante las limitaciones de aforo, su iglesia no dispone de medios ni de un espacio similar en las proximidades para poder congregar a todos los asistentes. Y esto nos lleva al tercer tipo de comunidades con un mayor impacto COVID en su espacio de culto, que son aquellas con locales que no tienen ni las dimensiones ni la ventilación necesaria para poder retomar de manera segura. Son espacios pequeños en términos proporcionales de asistentes por metro cuadrado, ¿no? Ya que sabemos que hay comunidades con grandes locales, pero que se suelen llenar, ¿no? Y más con las limitaciones de aforo, y que también enfrentan este problema. Bueno, la estrategia de resolución más común a este problema ha sido utilizar el formato mixto de reunión, ¿no? Retransmitiendo el culto presencial en streaming o por videoconferencia para que se pueda asistir desde casa. Otras alternativas han sido el alquiler de espacios ajenos de manera puntual y sobre todo la rehabilitación para el culto de zonas complementarias del centro, ¿no? Como aulas educativas, bibliotecas, para aumentar las capacidades del aforo del culto. Y en esta misma línea de gestión del espacio tras la reapertura, pues hemos observado un impacto de género en algunas mezquitas, ¿no? Donde se dio la reapertura de una manera desigual para hombres y mujeres, y las salas de rezo femenino permanecieron cerradas durante bastante más tiempo que las salas de rezo masculino. Bueno, el cierre y las limitaciones de uso del espacio físico han implicado un traslado generalizado de las comunidades al espacio online, ¿no? La valoración de esta mudanza digital ha sido muy diferente en los entrevistados. Mientras algunos han visto la videoconferencia como una auténtica bendición, pues para poder reunir a más gente, para atraer a nuevos miembros, para aumentar el número de actividades, otros nos señalan las dificultades para poder mantener la práctica de manera correcta, ¿no? La imposibilidad de sustituir ese calor humano tan especial en el modo de vida religioso, y un elemento muy repetido durante las entrevistas que es el agotamiento digital, ¿no? Sobre todo muy presente en comunidades con fieles que han teletrabajado mucho y se pasaban el día entero delante del ordenador, ¿no? Y que llegó un punto que hicieron clac y se desconectaron de sus comunidades religiosas digitales. Además, el aterrizaje virtual en el mundo religioso ha sido desigual, ¿no? Como comentábamos antes. Por ejemplo, ha sido muy limitado en comunidades cuyos miembros tienen menos medios tecnológicos, donde hay pocos ordenadores por familia, donde la reapertura del centro de culto ha sido aún más importante para poder recuperar los derechos religiosos ante la imposibilidad de reunirse vía online. Por otro lado, curiosamente, y a pesar de lo que podríamos pensar en un primer momento, no son las comunidades más envejecidas las que han tenido mayores dificultades en esta mudanza digital, ¿no? El factor generacional es clave, sí, para entender la práctica religiosa online, pero es clave en un sentido totalmente inverso a lo que podríamos suponer por la famosa brecha digital y todas estas cosas que hablamos. Mientras las personas de más edad demandan la permanencia de los servicios online, han sido los sectores más jóvenes de las comunidades los que más se han despegado de las propias comunidades, ¿no? Durante la etapa digital, y los que más han sufrido por la falta de actividades presenciales. A los jóvenes no les gusta el Zoom, ¿no? Ha sido una frase muy repetida por varios entrevistados. Y aún así, paradójicamente, pues los jóvenes han adquirido un rol protagonista en las congregaciones, tanto como asistentes y profesores de informática de los líderes religiosos y de los fieles con menos destreza, ¿no? De esta manera, aunque los jóvenes se han alejado de las iglesias, a su vez han sido más necesarios que nunca para el mantenimiento de la vida religiosa de manera correcta y efectiva. Otra de las grandes transformaciones traídas por el online es la comodidad que ha ofrecido a nivel organizativo, asambleario, de gestión, ¿no? Gracias al online se ha incrementado la fluidez y el número de reuniones directivas, evitando desplazamientos, y las federaciones de iglesias han podido mantener un contacto más frecuente con sus congregaciones adheridas.
Sin embargo, en el ámbito del ritual y de las celebraciones religiosas, la mudanza digital sí que ha tenido limitaciones, ¿no? Y las medidas sanitarias también han supuesto un problema, especialmente en aquellas ceremonias que implican el uso común de espacios, ¿no? Como pueden ser las salas de ablución o las piscinas de bautismo en aquellas comunidades que hacen bautismo por inmersión, y también en las que es necesario el contacto físico y el uso común colectivo de objetos litúrgicos. Por ejemplo, las comunidades anglicanas suspendieron la bebida del cáliz durante la Eucaristía y las comunidades judías no pudieron hacer el lavado del cuerpo de fallecidos propio de su ritual funerario. Otro de los grandes problemas de adaptación está, como decía, en las grandes fiestas religiosas de algunas confesiones, donde se incrementa notablemente la asistencia de fieles, la recaudación y se fortalece de alguna manera la vida comunitaria. La Pascua ortodoxa, el Yom Kippur judío, las convenciones anuales de testigos de Jehová. El caso del Ramadán, por ejemplo, es especialmente ejemplar de este problema. En 2020, como decía, se desplazó a los domicilios, ¿no? Cada uno con su familia. Y en 2021 ya se pudo celebrar en las mezquitas. Sin embargo, las medidas de prevención, como el reparto de bolsas de comida, la ruptura del ayuno, cada uno en su sitio con separación interpersonal, pues son cambios que le han quitado parte de su esencia. Nos repetían mucho los entrevistados. No ha sido lo mismo, no ha sido lo mismo. Este año no ha sido lo mismo. También el toque de queda afectó a las oraciones finales en Ramadán, ¿no? El Magrib y el Isha, que se rezan en la puesta de sol y en la noche, y que las mezquitas tuvieron que cancelar estas dos oraciones finales, juntarlas, rezarlas de manera más rápida, a un ritmo que no es habitual, para poder llegar a casa antes de las 11 o de las 12. Bueno, esta imposibilidad de celebrar como siempre los rituales y las fiestas religiosas, el confinamiento, la imposibilidad de socializar, han puesto un reto afectivo al que las comunidades han respondido con iniciativas de apoyo psicoemocional. Este fue uno de los elementos emergentes durante el trabajo de campo, ¿no? La especial preocupación de las comunidades por la soledad, la salud mental y el bienestar de sus fieles, ¿no? Y la puesta en marcha de medidas en este sentido. Por un lado, muchas comunidades religiosas de tamaño pequeño funcionaron durante el confinamiento como redes de apoyo emocional de tipo informal, ¿no? Mensajes de ánimo por grupos de WhatsApp, cenas virtuales con otros fieles, reuniones por videollamada para desahogarse y salir de la burbuja del confinamiento. Y otras comunidades de mayor tamaño, con más recursos, lanzaron iniciativas de carácter más formal, podríamos decir. Por ejemplo, en el mundo dentista y evangélico hemos visto la creación de grupos de psicólogos ad hoc para ayudar a aquellos líderes religiosos y a los fieles que tuvieran malestares emocionales y espirituales. También los testigos de Jehová y la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días organizaron programas de visita mensual, ¿no? Por Zoom y domiciliarias, en el caso de la Iglesia de Jesucristo, a personas que viven solas o que lo estaban pasando mal. Además, han surgido desde las minorías religiosas muchas iniciativas de solidaridad intracomunitaria, es decir, entre los miembros, ¿no? De tipo material, siendo ya no solo un soporte afectivo, sino un soporte económico para los miembros que se quedaban sin trabajo, sin casa, que no podían llenar la nevera, ¿no? En comunidades con personas mayores, por ejemplo, se les hizo la compra, se les hizo los desplazamientos. En comunidades con personas en situación administrativa irregular, pues lo que se dio es acogida, material básico, ayuda con los trámites administrativos. Y luego también se ha activado todo lo que sería el área de asistencia social hacia afuera de la comunidad, hacia la sociedad civil. Esta es una función de las minorías que, por supuesto, ya existía antes de la pandemia, ¿no? Pero que una vez más, ante la erosión del estado del bienestar, las carencias evidentes del tejido público, nos demuestra que las comunidades religiosas son un soporte alternativo en épocas de crisis. Bancos de alimentos, envíos de cartas al personal sanitario, asesoramiento para la solicitud de ayudas, reparto de mascarilla, búsqueda de alojamiento, ayuda laboral, un conjunto de labores sociales que han realizado en colaboración con la administración y con ONGs y que, sin embargo, pues una de las principales necesidades señaladas por las entrevistadas era la de agilizar la burocracia, ¿no? Y quitar los obstáculos administrativos que les impiden realizar sus proyectos. Bueno, y he hablado aquí sobre la respuesta frente al impacto económico de la COVID en la población en general. Pero ¿cuál ha sido el impacto económico en las propias comunidades, ¿no? En sus presupuestos? Por un lado, la recaudación ha descendido de manera generalizada en las minorías religiosas españolas, salvo algunos casos donde se ha mantenido todo igual y unos poquísimos casos que incluso ha aumentado la recaudación. El descenso de ingresos lo podríamos explicar desde tres factores. El cierre de los espacios de culto, ¿no? Algunas comunidades cobran tasas por actividades formativas y servicios espirituales, otras tienen negocios vinculados a la comunidad. Todas estas vías se cortaron con el confinamiento. También muchas denominaciones pues, tienen una cultura religiosa donde la ofrenda se concibe como una actividad ceremonial que se practica en el lugar de culto, de manera presencial, y donde es difícil entender la donación fuera del espacio sagrado.
Otro factor determinante ha sido la crisis económica en la población general, obviamente, ¿no? Los fieles han perdido el trabajo y tienen menos dinero para gastarlo en religión. Esto, por supuesto, tiene un mayor impacto en las comunidades con una membresía de estatus social bajo, pero también importa la manera en la que se recaudan, ¿no? Nos hemos fijado que la mayoría de aquellas que dependen más de la donación o de la ofrenda, ¿no? Es decir, de la ayuda variable de carácter voluntario, han tenido un mayor impacto en los ingresos que aquellas comunidades que se financian a través de un sistema de cuotas fijas o de diezmos, que podríamos decir que tienen un carácter más obligatorio a nivel comunitario en el caso de las cuotas y a nivel espiritual o divino en el caso del diezmo. Y bueno, el tercer factor sería la necesidad de cambio en el método de pago y las dificultades para adaptarse a los sistemas de pago en remoto, transferencia bancaria, Bizum. Esto ha sucedido especialmente en aquellas donde la membresía trabaja en la economía sumergida o no tiene cuentas bancarias. Al contrario, las dificultades para el pago en remoto pues, fueron inexistentes en comunidades que ya lo utilizaban previamente y otras muchas que no lo tenían incorporado pero que han tenido éxito implementándolo como un método de pago prioritario. Y bueno, si la recaudación ha disminuido de manera generalizada, la evolución de los gastos ha sido muy diferente entre las comunidades. Algunas han tenido que aumentar y otras los han reducido. El gasto principal para muchas comunidades religiosas está relacionado con el pago del centro de culto, bien sea en hipoteca o de alquiler, ¿no? La gran mayoría de las comunidades entrevistadas pagan mensualmente por ocupar un local y esta ha sido su prioridad presupuestaria. Muchas lo han podido conservar, en ocasiones intentando negociar el precio con arrendadores, pero otras han tenido que abandonar y unirse a otras comunidades hermanas. En segundo lugar, ha habido una inversión no prevista que tuvieron que asumir, que fue el pago de recursos de higienización, limpieza, material sanitario que eran necesarios, ¿no? Para restablecer la actividad presencial. Y de hecho, muchas comunidades nos señalan que les hubiera gustado recibir más ayuda y asesoramiento por parte de la fundación, de la administración, en este sentido, ¿no? Especialmente en momentos en los que el mercado estaba verdaderamente colapsado y la provisión de este tipo de productos pues, fue más limitada. Y ante el desafío de esta crisis económica, pues lo que también han hecho las denominaciones y federaciones es utilizar estrategias de cooperación. Los grandes iglesias como la Iglesia de Jesucristo o la Unión Bautista han funcionado a través de mecanismos de solidaridad que ya tenían previstos, ¿no? Redistribuyendo el dinero entre las congregaciones de la misma denominación para evitar que ninguna se quedara atrás. Algunas comunidades judías han pedido ayuda a federaciones internacionales de la misma confesión donde están adheridas. En el mundo evangélico, que cuenta con iglesias más atomizadas, como sabréis, pues tenemos que remarcar que el caso del proyecto Agavo, ¿no? Que es un proyecto que se pone en marcha por parte de la Alianza Evangélica Española para conocer y responder a las necesidades generadas por la pandemia en más de 200 iglesias. Entre sus distintas iniciativas, en el área económica destaca el intento de creación de un fondo de ayuda fraterna, ¿no? Para ayudarse entre las iglesias, un fondo que por lo visto en la entrevista no fructificó, y la formación de grupos de asesoramiento empresarial para ayudar a otras iglesias en la búsqueda de financiación, ¿no? y en la puesta en marcha de negocios religiosos para financiar. Bueno, por último, durante las entrevistas nos interesó conocer en qué sentido podría ayudar a la Fundación Pluralismo y Convivencia a mejorar esta crisis que ha generado la COVID-19. Las necesidades que nos transmitieron podemos dividirlas entre, en primer lugar, se reclama un mayor contacto, asesoramiento y mediación con las autoridades. Algunas comunidades han echado en falta una mayor comunicación por parte de la Fundación para conocer sus problemas, para asesorarles con las recomendaciones sanitarias y también con los trámites administrativos. También se pide la mediación de la Fundación con algunas autoridades municipales que, según algunos entrevistados, pues no habrían tratado de manera correcta e igualitaria a sus comunidades durante el cierre. En segundo lugar, estarían necesidades materiales, relacionadas muchas de ellas, como no, con el espacio de culto, ¿no? Piden a la Fundación ayuda para habilitar sus locales ante el aforo limitado, la cesión circunstancial, momentánea, de espacios para poder reunirse, o ayudas para obtener alquileres más baratos. También se reclama apoyo técnico e informático, ¿no? Con una línea de ayuda para proyectos de digitalización. Y en tercer lugar, pues estaría esta reclamación que ya he comentado antes de ayudar para poder ayudar, ¿no? De la facilitación administrativa de la asistencia social que dan. Bueno, en conclusión, a pesar de los esfuerzos para paliar el efecto de la COVID, vemos como la capacidad de respuesta depende de los medios con los que cuenta cada comunidad, así como de su cultura religiosa y ceremonial, y sobre todo de la situación de sus espacios de culto, en el corazón de la comunidad. Es cierto que hablar de minorías religiosas, así en general, pues oculta las grandes diferencias que hay entre ellas, ¿no? En recursos económicos, sociales, recursos políticos. El factor principal, que es el cierre del centro de culto, no ha afectado a todas por igual, ni es algo a lo que se haya podido responder con la misma efectividad.
Pero dentro de las posibilidades de cada una podemos decir que las minorías religiosas españolas han sido en general bastante resilientes al impacto de la crisis y bastante creativas en la forma de encarar el desafío. Y esto es un poco pues, lo que hemos ido viendo en las fases de campo y de análisis. El informe estará disponible en unos meses y si os interesa allí, pues allí se recogerán los datos de una manera más detallada, ¿no? Y para cualquier duda o interés, pues aquí os dejo mi correo. Y también recomiendo visitar la página del observatorio en la pestaña Investigaciones en curso, que es donde está ahí todo el resumen del proyecto. Nada, pues,